Quito es un Edén de maravilla, poblado entre mil versos y canciones. Mi Quito es un jardín de inspiraciones. Bueno, que viva Quito, ese es el ambiente que vivimos, pero con mesura y con estrictas medidas de bioseguridad. Será difícil cumplirlo, pero tenemos que hacer el mayor esfuerzo porque todavía sigue en juego la vida de los seres humanos. En la revista de Opinión Democracia damos espacio para abordar la situación, la otra cara de las fiestas, la otra cara de la alegría, como es la inseguridad. Y esto nos compete a todos. Cierto es que el Estado ecuatoriano tiene la obligación, de acuerdo con sus instituciones, de actuar, de tratar de mantener el orden público, pero también la organización ciudadana, que es fundamental, y uno ve en Quito barrios debidamente organizados, que en donde resulta mucho más difícil, no se puede decir que no hay delincuencia, pero resulta mucho más difícil penetrar por la organización precisamente de la ciudadanía articulada con la Policía Nacional. Aquí no se trata de que el Estado abandone a la ciudadanía, ni que la ciudadanía mire con indiferencia y exija solo la actuación de la policía y de la fuerza pública. Lo que sí es verdad es que los indicadores han subido y esto genera preocupación de todos. Preocupación porque no se puede vivir con una relativa normalidad, aparte de la crisis económica, social, falta de empleo, que también se reflejan en estos hechos que vivimos en la capital de todos los ecuatorianos. Quiero dar la bienvenida a nuestros invitados de hoy, el catedrático del IAEN, doctor Luis Pontón, el general Wagner Bravo y el periodista e investigador Jen Cano. Doctor Luis Pontón, ¿cómo seguir afrontando con decisión estos temas de inseguridad que no deja de ser un problema en el país y de manera especial en la capital de todos los ecuatorianos? Muy buen día. Soy Daniel, por si acaso. Sí, Daniel, perdón. Sí. A ver, es un tema que ciertamente ha venido causando mucha conmoción respecto al tema de la inseguridad en el país en general, ¿no? Quito no es la excepción. La situación de la pandemia ha complejizado mucho la situación social, creo que a nivel nacional. Quito es una ciudad particularmente, digamos, distinta al grueso de las ciudades del Ecuador, porque es la capital. Quito concentra una serie de aristas, de contradicciones muy particulares. Es una ciudad que ha crecido muchísimo, ¿sí? Creo que es la ciudad de mayor crecimiento a nivel urbanístico. Inclusive se dice que en términos numéricos ya somos más poblados que Guayaquil, o estamos muy cerca de serlo, ¿no? Y eso un poco la preocupación sobre la seguridad es que yo creo que ha habido un grave retroceso en los últimos años respecto al tema de la seguridad, un poco articulado el tema político, ¿no? Por lo general, Quito siempre manejó una buena gestión, en términos relativos, ¿no? Siempre la seguridad ha sido un tema polémico. En materia de coordinaciones entre distintas esferas del Estado para el manejo de la seguridad, no obstante, la situación política en los últimos años malogró ese tipo de situación. Yo creo que eso la sociedad, la ciudad lo está sintiendo. Me parece que hay una desarticulación completa entre el gobierno central y el gobierno local, que son las dos entidades, la primera responsable directa y la otra como corresponsable. Y que eso de pronto la ciudad lo está sintiendo, ¿no? Creo que estamos atados a viejas prácticas de cómo se gestiona la seguridad que no están articulados a la dinámica actual del problema, ¿no? Un ejemplo de ello, por ejemplo, el problema sustancial de la inseguridad en las sociedades postpandémicas está en el ámbito de lo virtual. Por ejemplo, es un ejemplo, no quiero decir que es lo único. Se habla mucho de eso, sin embargo, yo creo que muy poco se ha hecho, se ha profundizado sobre ese tipo de problemáticas
Y no solo estamos hablando con delitos económicos, por ejemplo, estamos hablando con delitos de índole a la sociedad, el acoso, los delitos sexuales, la pornografía, etcétera. Una serie de dinámicas que muy poco se conoce, pero que están muy directamente relacionados o vinculados con los sentimientos o sensaciones o las percepciones de la ciudadanía. Esa poca capacidad de sintonía me parece que de alguna otra forma eh, no veo, por lo menos por el lado del municipio, esa proactividad que se tuvo en décadas pasadas respecto a poner un poco la batuta o marcar el ritmo de lo que es un nuevo enfoque de seguridad. Me parece que actualmente lo que tenemos a nivel de Quito es una desarticulación y de cierta réplica por parte del municipio de prácticas que de alguna otra forma la policía la viene llevando y que de alguna otra forma creo que eso demuestra que no existe una sintonía entre lo que está pasando en la realidad con lo que son los esfuerzos institucionales por responder a este tipo de expectativas, ¿no? Los indicadores están creciendo y por lo menos los indicadores más gruesos, por ejemplo, el tema del homicidio, no como Guayaquil, el robo a personas, el robo a domicilio. La zona, por ejemplo, donde yo vivo ahorita, en la parte de Tumbaco, tiene una gran incidencia, una gran proliferación del delito a domicilio, ¿no? Hay un robo, se oye a diario prácticamente, asaltos a urbanizaciones, etcétera. Y realmente la gente se siente muy preocupada por esta situación. No veo una capacidad de responder y poder mitigar este efecto. Yo creo que el problema aquí es que la percepción de la ciudadanía frente a esto es que estamos entrando en una situación bastante compleja y degradante. Yo siempre digo este término apocalíptico, ¿no? Que complejiza mucho porque eso trae una serie de efectos colaterales que complejiza mucho más ahí en el cuadro de seguridad. Yo veo la situación bastante con negatividad. Yo creo que hay una tarea muy ardua por componer. Y yo creo que por lo menos desde el lado del municipio hay que reinventar esta estrategia de seguridad de la ciudad, ¿no? Doctor Daniel Pontón, usted ha tocado un tema fundamental, la coordinación institucional, y nos ha hecho recordar cómo anteriormente, desde cuando incluso se creó la tasa de seguridad, hay alrededor de más de 12 millones de dólares como aporte. Cierto es que esto es una responsabilidad principal del Estado, de la policía, pero como bien usted decía, hay una corresponsabilidad también. No es cuestión de recaudar esa tasa de seguridad. Antes, incluso hace unos 15 años, recuerdo, había mayor articulación, mayor control incluso de esos recursos para que redunde para Quito lo que aporta el ciudadano a través de la tasa de seguridad. ¿Eso se ha perdido quizás, doctor Pontón? Sí, yo personalmente tuve un acceso al plan que se estaba articulando en el municipio de Quito actual. Me parece que no es un plan de la ciudad, es un plan del municipio, que es cosa distinta, ¿no? Un poco mirando más del ámbito de las competencias, más que de la visión de la seguridad. Lo que se buscaba siempre del rol de Quito, más que un rol, desde el ámbito de las competencias, un rol político, de articulación. Por ejemplo, ahí se creó en los años 2000, 2002, por ahí, el famoso Consejo Metropolitano de Seguridad Ciudadana. Ese consejo era importante porque en su momento gestionó y articuló una serie de instituciones alrededor del problema de la seguridad y marcaba yo recuerdo que la época de Paco Moncayo, no por eso quiero decir que hay que volver al pasado, porque a veces el pasado, las cosas cambian, ¿no? Pero digamos un buen ejemplo, cuando la gente pedía algún tipo de rendición de cuentas respecto a Quito, uno se fijaba en la visión del alcalde, ¿no? Y yo no, sí, claro, uno decía, bueno, el alcalde tenía poca responsabilidad frente al tema, pero de otra forma demostraba que ahí había un protagonismo, ¿no? Quito se creó la tasa, lastimosamente esa tasa se utilizó mucho para comprar muchos recursos en la logística policial. Eso entendería que eso ya se subsanó la década pasada, porque de alguna otra forma esa tasa debió haberse usado para aportar a la seguridad en otro Claro, tipo de dimensiones. si me permite, en esa época incluso había que darles la gasolina, porque ese era el reclamo de las unidades de la policía. No tenemos gasolina para las motocicletas, había que darles con control, pero incluso para poder analizar un tema a profundidad, había observatorios que permitían con las estadísticas hacer un trabajo mucho más certero, doctor Pontón. Sí, de acuerdo. Yo fui director de observatorio en su momento. Yo cuando trabajé en ese observatorio, nosotros proveíamos información
era bastante manual el trabajo, porque no había en ese momento otro tipo de mecanismos, pero teníamos información actualizada al día y la gente podía entrar a pedir información y se la dábamos, ¿no? La gente tenía capacidad de tener información sobre la ciudad, se tenía un diagnóstico muy profundo de la ciudad, se sabía qué pasaba en cada barrio, inclusive, ¿no? Inclusive marcamos la pauta para que después la Policía Nacional desarrolle un sistema estadístico mucho más sofisticado con los recursos institucionales y obviamente eso se tecnificó. Pero la primera base de datos potente y bastante bien manejada respecto al tema de la seguridad la tuvo el municipio de Quito a través del manejo del financiamiento de la tasa. Yo puedo testificar eso. Eso actualmente se ha perdido. Usted quiere pedir información estadística sobre la criminalidad, tiene que irle a pedir al Ministerio del Interior y se la dan, ¿no? Y sin ningún tipo de capacidad de desagregación. El problema de los observatorios locales, la ventaja de los observatorios locales, es que permite tener una capacidad de especialización sobre el problema de la ciudad, que no mire el gobierno central, porque está preocupado por otras cosas, como debe ser, ¿no? Entonces, ese tipo de dinámica es lo que se ha perdido, y eso creo que la sociedad lo está sintiendo. En el tema estadístico es una cosa, y vamos a otros ámbitos, por ejemplo, en el ámbito de acciones específicas en los barrios, etcétera, etcétera. Ese nivel de coordinación es necesario establecer porque es ahí donde se deben resolver los problemas de seguridad. La gente, los problemas de seguridad están en la cotidianidad de la gente, ¿no? Y eso realmente yo creo que se ha perdido y no creo que existe ningún tipo de iniciativas de proactividad para un poco ponerse a sintonía de las nuevas dinámicas y nuevas demandas de seguridad. Por ejemplo, el tema de la ciberseguridad, que es algo que yo veo que realmente ha crecido, ¿no? General Wagner Bravo, bienvenido, buen día. ¿Cómo afrontar con este crecimiento de los delitos en la capital en estas condiciones y con estas debilidades? Buen día. Miguel, buenos días. Buenos días a doctor Pontón y a Giancano y a quienes nos escuchan. A ver, lo que tenemos que analizar es realmente qué significa para los ecuatorianos la capital política. Aquí, ¿cuál es la dinámica del vivir diario? Está el gobierno central y la mayoría de los ministerios que hacen la gestión administrativa y política del país. Entonces, quiere decir que para los ecuatorianos es más que importante la capital. Pero la capital, de una u otra manera, ha ido creciendo, como bien lo dice el doctor, en un 55% de los cerca de 3 millones de ecuatorianos que viven en el Cantón Quito están en la parte urbana, en donde hay aproximadamente unas 30 barrios o parroquias urbanas y las rurales correspondientes. Eso hace que la dinámica en la ciudad sea muy complicada, porque además de eso somos patrimonio cultural de la humanidad, entonces quiere decir que hay mucho turismo. Es una de las ciudades que recibe mucha migración interna y externa. La externa, estamos a 4 horas de la frontera con Colombia y por lo tanto hay el primer punto grande de entrada de Colombia y de Venezuela de aquellos migrantes es la capital. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es si realmente la ciudad y la organización, la estructura y el desarrollo de la ciudad está en capacidad de recibir a toda esa población interna y extranjera que migra a la ciudad. Si está en capacidad de que mañana al gobierno central se le ocurre crear otro ministerio y otra organización administrativa que hace crecer la burocracia, ¿y dónde va a estar esa burocracia? Y si ese crecimiento que obliga a muchos ciudadanos ecuatorianos a llegar a la capital tiene realmente las condiciones de urbanización para poder seguir viviendo. Por eso es que vemos que la ciudad se ha expandido y para mala suerte tiene que expandirse hacia el norte y hacia el sur, volviendo a una ciudad demasiadamente larga. O hacia los valles. Entonces, sí realmente la complejidad de la dinámica diaria de los ecuatorianos en la capital es bastante me imagino que un dolor de cabeza para la organización del municipio. Pero tenemos que recordar, Miguel, que la seguridad es una responsabilidad del Estado. Y la seguridad se lo dice que de paso lo han puesto como una acción privativa del Estado a través de la Policía Nacional. Pero eso no involucra a lo que se ha estado hablando hasta el momento de la responsabilidad que tienen los municipios o los gobiernos autónomos descentralizados. El artículo 264 de la Constitución está determinando exactamente cuáles son las competencias
que tiene los municipios, en este caso el municipio de Quito, y lo que tendríamos que hacer, como bien se lo ha indicado con lo que tú decías de los observatorios, de ese Consejo de Seguridad, es cómo evaluamos si las políticas aplicadas por los diferentes gobiernos seccionales en un determinado momento cumplieron con esa finalidad. Estamos viendo de que en la estadística, como se lo ha dicho, el 27% de los ecuatorianos que viven en la ciudad de Quito ha tenido un tipo de delito que le ha afectado. 28.5%. Entre ellos robo a personas, robo a domicilio, robo de accesorios, de vehículos. También tenemos a las motos y lo que tenemos que llegar es realmente a cuáles son las causas de eso. Entonces yo pediría que se seccione la seguridad en cuanto a la delincuencia común, que de una u otra manera tiene todas las ciudades en el mundo y que nos afecta al diario convivir de los ecuatorianos. Y la otra que es a nivel nacional, en donde estamos hablando de la crisis que estamos al momento del crimen organizado, en donde el microtráfico está llevando a que la inseguridad en la capital esté subiendo. Ahora, ahí, de este Consejo de Seguridad que se creó, ahora creo que hay una comisión y que el actual alcalde era su presidente. Ahí hay una denuncia que recién a los 2 años se aprueba el plan de seguridad y convivencia pacífica que tiene la ciudad de Quito. ¿Cómo es que se puede, en responsabilidad del anterior alcalde y del actual alcalde que estaba en la comisión, aprobar un plan que tiene 2 años de estarse preparando y cocinando, como se dice en el argot diario, para poderlo llevar a los ecuatorianos y decir, esto es lo que vamos a realizar? Entonces, quiere decir que no hay un concepto claro de que la ciudad tiene que ser gobernada por las autoridades, no por la delincuencia o por la informalidad. Porque este cuerpo orgánico de entidad, hay un código orgánico de entidad de seguridad ciudadana que está en vigencia y que eso hace la creación de este comando, este control de los agentes metropolitanos de control que los vemos de azul todos los días, que están cumpliendo con su labor. Pero habrá un análisis en una mesa de seguridad o en este observatorio que se ha dicho, en donde se pueda reunir a todas las, quiere decir, compañías de seguridad, el cuerpo de bomberos y otros organismos, para brindarnos a los ecuatorianos un nivel de seguridad que sea el más adecuado en la capital. Pero ¿y cuáles son las causas principales? ¿Cuáles son las causas principales para que esto esté sucediendo? De lo que yo he conversado, el problema fundamental es el uso del espacio público. Y nos indican que el uso del espacio público está tomado por la informalidad, sin que estemos a favor de la alcaldía de mi general Moncayo. Recordemos cómo era el centro de Quito, en donde se hace una de las principales gestiones turísticas de la ciudad, y que era simplemente una plaza de hace 100 años en Quito, lleno de plásticos y todo eso. Se volvió a hacer esos centros del ahorro en donde se pusieron a los informales, pero los informales se siguen tomando la ciudad. En las esquinas para limpiar los vidrios, en las esquinas para la mendicidad, en las calles y muchas otras cosas que nos están impidiendo que el uso del espacio público sea de los ciudadanos, no sea de la informalidad. Entonces nos dice estos agentes de control que el problema fundamental está en la informalidad y aquellas personas que llegaron a la ciudad, que no tienen fuentes de trabajo, que no tienen los recursos principales para poder vivir. Entonces, ¿a qué se dedican? A la informalidad. ¿Y qué está haciendo esta informalidad? Ahí es donde los artículos que se los roban en las esquinas, los accesorios, los celulares, van y se los esconden o se los venden. Y ahí mismo, según parece, se recupera la droga o las armas que van a ser utilizadas. Entonces, realmente yo creo que hay que llegar a las causas para poder tener un concepto claro de lo que siempre se ha dicho en seguridad nacional, si lo podemos hablar así, de seguridad y desarrollo. Queremos que los ecuatorianos se desarrollen normalmente sus actividades en forma real, pues entonces pongamos seguridad a la par, en donde haya un concepto de la interinstitucionalidad. El señor presidente emitió el decreto 262, si no estoy mal, hace pocos días, en donde crea un gabinete sectorial de seguridad. En esos gabinetes no está un representante de los gobiernos autónomos descentralizados, está el ministro de gobierno,
Entonces sigue siendo la responsabilidad del Estado la seguridad. ¿Y qué papel juegan? Vuelvo a repetir, con el artículo 264 de la Constitución, los gobiernos autónomos descentralizados, en donde tienen que decir, esta es mi voz, este es mi problema, esta es mi posible solución. Porque bien se ha dicho que esa tasa de seguridad, que todavía nos siguen cobrando, todavía sigue en el proceso de apoyar a la policía en cuanto a vehículos, motos, radios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente se debe utilizar esa tasa de seguridad que nos da la potestad a los quiteños de reclamar por nuestra seguridad. La estamos pagando. Es como que estuviéramos comprando una seguridad privada, Miguel y contertulios, y eso nos obliga a los ecuatorianos a poder reclamar un buen nivel de seguridad, separando, como digo, la delincuencia común, que siempre le existirá, y el crimen organizado con este microtráfico, el tráfico de las drogas que va subiendo en la ciudad y que nos va complicando para las actividades, como digo, estatales del gobierno central, del gobierno seccional, del turismo y de las actividades diarias que tenemos todos los ecuatorianos, sino simplemente, ¿qué están haciendo los ecuatorianos, Miguel? Los quiteños. Están dejando de salir de su casa por esa percepción de seguridad que sí nos tiene un poco muy preocupados. Claro, y además, no solo dejar de salir a la calle, sino amurallarse, tomar las medidas que debe garantizar el Estado en su conjunto. No es cultura de seguridad dejar salir de la casa. Eso no es seguridad. Yo recuerdo, y no sé si estoy equivocado, alguien decía que la ciudad más segura del mundo es Nueva York. Y todo el mundo dice, ¿cómo Nueva York, una ciudad tan grande de cerca de 20 a 25 millones de habitantes, en donde es la ciudad que nunca duerme? Entonces, quiere decir que yo puedo andar a las 2, 3, 4, 5 de la mañana y no me va a pasar gran cosa. ¿Qué debe pasar en la delincuencia común? Eso es lo que queremos los ecuatorianos. Porque si queremos salir de la casa a hacer actividades comerciales, actividades recreativas, actividades turísticas, tenemos que tener lugar. Pero por ahí una encuesta que dice que los ecuatorianos dejaron de ir a los lugares poco iluminados. Si están poco iluminados, quiere decir que es responsabilidad del municipio no iluminarlos. Entonces no hay las condiciones para que yo esté seguro. Dejaron de ir a los lugares en donde hay mucha basura, porque en la basura están escondidos desde las ratas y otras cosas más que no nos permiten caminar. Dejaron de ir a los parques. Entonces quiere decir que no hay seguridad en los parques. Dejaron de salir a las calles y en la noche y a la madrugada. Entonces está fallando el municipio en la organización, en la urbanización de la ciudad, en tener una ciudad sostenible que nos permita a los ecuatorianos tener 24 horas del día la capacidad de movernos libremente a nuestras actividades. Entonces, esa es una de las funciones del municipio. Y otras son las funciones que debe tener el Estado a través de la policía y de los diferentes organismos de seguridad, que nos debe permitir tener 24/7 niveles de seguridad que nos permita realmente no dejar de hacer las cosas que queremos hacerlas, o como tú dices, Miguel, amurallarnos porque nos van a robar, sino seguir haciendo nuestras actividades sabiendo que tenemos, tanto en la realidad, una buena seguridad, cuanto en la misma percepción. Ese es mi criterio, Miguel. Bienvenido a Giancano, periodista investigador. ¿Cómo ve este tema de la inseguridad con este crecimiento de algunos delitos en donde hemos podido evidenciar que se genera miedo y preocupación entre los habitantes de la capital? Buen día, Jan. Miguel, buenos días, gracias por la invitación. Un saludo al doctor Pontón y al general Prado y a la audiencia también. Mire, Miguel, yo creo que aquí hay que partir de lo más evidente. El presidente Lasso lleva casi 7 meses en el gobierno. El alcalde Guarderas casi 2 meses. Muchos queremos que los problemas que dejó el correísmo y los acólitos del correísmo, como el caso de Jorge Yunda, se resuelvan con un chasquido de dedos, y eso lamentablemente no es así. Hay muchos problemas que dejaron estas dos personas, Rafael Correa y el siguiente, Lenín Moreno, así como Jorge Yunda. Y uno de esos que nos afecta no solamente el tema económico, es también el tema de inseguridad. Y hay que empezar por ahí porque yo sé que, como le decía, muchos quieren que se resuelvan los problemas rápido, unos por ansiosos y otros por sediciosos. Pero lamentablemente esto necesita un tiempo de echarle cabeza, resolver problemas que ya vienen, en el caso del gobierno nacional, 15 años. ¿Y a qué me refiero con ese problema? La ideología que estuvo
en el país, mandando, lo único que buscó durante muchísimos años es bajar el autoestima, bajar el poder de la fuerza pública. Ya sabemos la razón. Ya sabemos la razón. Quisieron acabar incluso con el mando de oficiales a la tropa. El general puede recordar muy bien eso. A la policía. O sea, es que mire, solamente hay que recordar quiénes son los que estuvieron manejando la política de seguridad, quiénes estuvieron en el Ministerio de Defensa, ex guerrilleros, es gente que tiene un prontuario, ¿no? Es gente que no ha cambiado, es gente que incluso está prófuga ahora. Esos son los que estaban manejando, digamos, ideando o viendo la seguridad. Entonces, claro, bajaron el ánimo a la fuerza pública, trataron de introducir tema ideológico, ¿no? Incluso en algún momento, si usted se recordará, pues, hasta en la casa presidencial ya casi dicen socialismo patrimonio. Pero ¿por qué es importante señalar esto? Es porque lo que vivimos ahora los quiteños es una consecuencia, los ecuatorianos, es una consecuencia de quienes estaban en el poder. En el caso del municipio de Quito, Jorge Yunda siempre se justificaba de que eso no era un problema de la seguridad, que por competencia le toca al gobierno nacional. Mentira, mentira. Incluso el doctor Pontón acaba de recordar cómo antes habían estos consejos precisamente para tener, o que fluya en el ámbito político, ¿no es cierto?, el ánimo de aglutinar a los responsables de la seguridad para nuestra ciudad. Entonces, hay que partir desde ahí. Ahora hay un cambio. Entonces, hablando del gobierno central y del gobierno nacional, el gobierno central tiene un presidente que ahora dice que les da el respaldo a la policía. Es que hay que ser sensatos. Los policías no responden ante una emergencia, a una emergencia en proceso, es decir, un robo, un secuestro, en la ciudad me refiero, bueno, digamos, un secuestro, un robo de vehículo, un asalto a mano armada. ¿Por qué? Porque si él tiene que responder, la ley no lo protege, no lo ampara. Y responder es, con el uso progresivo de la fuerza, que puede llegar hasta la neutralización del delincuente. Entonces, ahora mismo hay gente y policías procesados por responder en favor de la ciudadanía. Entonces, eso no puede ir más. No puede ser más. O sea, el policía también tiene hijos, también tiene, o es hijo, es padre, pues incluso son madres, obviamente, que salen también a patrullar. Ahora, esa responsabilidad no puede pasar a la ciudadanía, porque si muchos de los organismos de derechos humanos de la izquierda se quejan de que la policía no sabe de derechos humanos y que hay que capacitar y que todo eso, peor los ciudadanos, pues. Entonces usted coge un grupo de 50 ciudadanos y salen a hacer patrullajes en las calles, va a haber unas consecuencias nefastas. No puede suceder eso, no puede estar la justicia en manos de la ciudadanía. Ya hemos visto en qué acaba eso. Entonces, está bien, se necesita un cambio. Lo primero es lo político. Hay un presidente que respalda a la policía y a los militares. Y hay un alcalde ahora que mira como una falsedad lo que decía el anterior, Jorge Yunda, que no tenía que involucrarse. Entonces, claro, por eso es que tenemos, como bien decía también el general, por ejemplo, tenemos casi las 280 UPCs con problemas. Hay algunas que ni siquiera están abiertas. Saben perfectamente dónde son los lugares de la delincuencia, de los robos menores, pero no solamente es cuestión de saber si es que es Quitumbe, Eloy Alfaro, el Sur, Calderón, que ya la policía y las autoridades conocen perfectamente dónde están los problemas. Es que Giancarlo, aquí en Quito... Sí. incluso a propósito de lo que usted señala, porque esto hemos verificado, en el correísmo se cambiaron los esquemas de dirección, se crearon los subcircuitos, y puedo citar muchos casos que hemos investigado, por señalar, en el barrio X, en donde la UPC está a 100 metros, ya no depende de ese, sino del subcircuito que está cerca de la junta parroquial. Por tanto, hay que dirigirse más lejos a esa junta parroquial, en donde está el cuartel, digamos, para que de allí envíen antes que la UPC, que está cerca de los ciudadanos. Eso hicieron, y esto en su momento reconoció la policía con la creación de esta nueva estructura, este nuevo esquema de los subcircuitos. Correcto. Mire, ese problema también tiene que solucionarse, y para eso también es que escuchar a los especialistas. Aquí hay dos especialistas
Y hay más que tienen ideas muy buenas y que las autoridades pueden escucharles, precisamente para reorganizar, reestructurar, porque esto se necesita de gente y bastante y poner todos del hombro, ahí sí. ¿Y esto por qué? Porque, mire, una cosa es todos los días en Quito se producen robos menores, robos que pueden ir de 40 a 100 a $300, en locales, en las calles del celular, pero son robos violentos, son robos con arma blanca o son robos con arma de fuego. Pero también hay otros tipos de delitos en Quito. Acordémonos en abril, el sicariato del abogado del narcotraficante fallecido Rasquiña, ¿no? En medio digamos, cerca del centro financiero de Quito. Hay otros sicariatos. No tenemos la misma situación de Guayaquil, pero tenemos ya eso. Eso quiere decir que hay gente que tiene armas de alto calibre, que tiene la capacidad, digamos, de elaborar una estrategia para atacar a un blanco, ¿no? Que tiene el tiempo, que se da el tiempo. Además, por supuesto, tenemos el tema del lavado de dinero acá en Quito y también de droga. Recién capturaron a uno que sería de los cerebros financieros de uno de los carteles mexicanos. Entonces, no es una cosa tan simple como que solamente hay el robo en el bus, en el trole, en la ecovía, no. Esto es mucho más complejo. Por eso es que, en principio, hay que valorar que hay personas con un pensamiento distinto en el poder central y en el poder municipal, número uno. Y número dos, por supuesto, hay que empujar. Mire, hay una cosa que yo sé que políticamente puede ser incorrecta, y lo mencionó el general, y yo estoy muy contento porque conversaba con gente de los barrios, y conversaba con comerciantes, y es el tema de la inmigración. O sea, es un tema que no lo estamos tocando de una forma adecuada en Quito, ¿no? Es decir, tampoco hay que abrir las puertas pues a toda la gente. Ningún país del mundo hace eso, ninguno. Y el correísmo lo hizo. Y también llegaron gente, no es que ha subido la delincuencia, tampoco voy a hacer una cosa insensata, ni voy a hacer una cosa insensata, pero sí vino cierto tipo de delincuencia, especialmente de Venezuela, súper preparados, que son traficantes de armas y están acá. Están acá. Y eso también hay que controlar. Y eso molesta a la gente, molesta a los quiteños, no los venezolanos, no los colombianos. La inmigración ilegal. Eso también es importante señalar. Y son temas duros, pero son temas que tienen que debatirse igual. Darle fuerza al uniformado. Darle ánimo otra vez. Eso es importante. Como digo, antes, incluso el correísmo quiso quitarles el mando, ¿no? Haciéndoles iguales, para que no existe ese orden ni disciplina dentro, o sea, quitarles, digamos, la esencia de lo que es la fuerza pública. Es absurdo lo que pasó. Y por supuesto, quitaron las leyes, quitaron unidades de investigación importantísimas como la UIS, desbarataron el sistema de inteligencia a todo nivel, no solamente el que está vigilando el crimen transnacional, el narcotráfico, sino también los que están aquí adentro, los que nos interesan a los ciudadanos de a pie, que es ver por dónde tienen que reprimir a los delincuentes, ¿no? O prevenir también esa delincuencia que está en las calles. Entonces, hay una oportunidad, ojalá las autoridades tengan, digamos, la habilidad, ¿no? De juntarse para ver soluciones concretas, viables, algunas rápidas, otras serán a mediano plazo y otras sí a largo plazo. Como decía el general, ¿cómo queremos nosotros una ciudad que esté abierta 24 horas? ¿No? Quito, abierta 24 horas. Si caminar a las 7 de la noche por la Carolina o por cualquier parque de Quito es peligroso, uno siente que hay peligro. Es más, hay gente que ha sufrido asaltos. Entonces es imposible tener una ciudad abierta 24 horas, una ciudad viva 24 horas, si es que no se controla el tema de seguridad, Miguel. Volvamos con el doctor Daniel Pontón. ¿Cómo recuperar, uno de los temas, cómo recuperar el espacio público, los controles que permitan que no se vayan tomando estos sectores informales, sino que penetre la delincuencia, el microtráfico, como ya está preocupando a la capital? Aquí se hacen esfuerzos, hay que reconocerlo, para recuperar ese espacio público, el caso del centro histórico, pero hay una amenaza latente, una amenaza
como es el microtráfico y el narcotráfico también. A ver, yo coincido con Jack que el tiempo de las autoridades actuales es muy pronto evaluarlo, ¿no? Para saber pedirle acciones. No obstante, creo que uno puede dar ya muestras de un buen comienzo por acciones específicas que se determinen. Yo, por lo menos, por parte del gobierno local, pero del nacional y del local, no veo todavía esa respuesta, esa claridad respecto a lo que tiene Quito, a lo que se necesita de Quito, ¿verdad? Más allá del plan, porque el plan ciertamente es un plan que se venido construyendo y puede ser que actualmente sea anacrónico por el tema mismo de la pandemia y la situación. A ver, el problema que nos hemos venido viviendo es que el tema de la seguridad es un tema, debe ser un tema coordinado por el principio de corresponsabilidad. Eso es algo que debemos partir de eso. A mí eso me suena un poco complejo poder diferenciar esto entre seguridad ciudadana, convivencia y seguridad pública, crimen organizado, porque realmente en la práctica a veces coexisten esas dos dimensiones y eso al final termina afectando la percepción de seguridad. Por ejemplo, el sicariato del señor Salcedo al final fue una conmoción que afectó a la inseguridad, la percepción de seguridad, y al final la gente sale menos de su casa, va menos a comprar, bueno, tiene una serie de afectaciones en el ámbito de las emociones de las personas. Entonces ahí hay que establecer estrategias que deben estar estipuladas coordinadamente, pero en función de la responsabilidad. El primer responsabilidad del gobierno es una correcta dotación de recursos a la policía, que a lo largo de estos últimos años se ha venido menoscabando. Eso es algo que es complejo. Yo me acuerdo que pocos años atrás tuve acceso a esos talleres estos diálogos que estaba organizando el gobierno anterior, y una de las peticiones de la policía es que le vuelvan a dar recursos para la gasolina, el tema de la dotación de UPCs, etcétera. Y eso es lamentable que estemos volviendo a ese debate, porque yo creo que una de las tareas que debe hacer el gobierno es dotar de los recursos necesarios para que la policía pueda operar de una manera importante, ¿sí? Entonces, ahí lo que buscaban es que la tasa se destina a eso. Yo decía, ahí lo que estamos haciendo es perdiendo, porque la policía deja de hacer y el municipio complementa lo que deja de hacer la policía, y al final de cuentas eso es un empate a cero. Y en la seguridad hay que sumar, ¿no? La acción del gobierno más la acción de los municipios, ¿no? Si sumamos 1 más 1 es 2, no es igual a 0. Es una relación muy simple como eso, ¿no? Entonces yo creo que eso es un tema importante. Desde el ámbito del municipio, por ejemplo, retomar el protagonismo del Consejo Metropolitano. Creo que el alcalde Guarderas podría dar señales de que por ahí hay una nueva era en la época municipal. Tampoco tiene mucho tiempo, ojo, tiene 2 años y pico más de gestión, menos de 2 años, perdón, pero puede un poco, en función de que existen buenas relaciones con el gobierno central, poder estipular este espacio donde se puedan tomar decisiones importantes respecto al tema de la capital. Yo coincido con el general Bravo. Aquí hay un tema muy importante, y él lo ha topado, me parece que es fundamental, que es el tema de la informalidad. La informalidad es un tema que es directamente relacionado con el factor de inseguridad. Porque sí, efectivamente, la informalidad se siente en varios aspectos, ¿no? Cuando uno se pregunta por qué las sociedades actuales siempre tienen, o las ciudades, no solo en Ecuador, en América Latina, los dos principales problemas de las ciudades siempre van a ser el tema de la inseguridad y el desempleo, ¿sí? A veces uno por encima de otros, a veces, bueno, se mete otra variable allá, pero por lo general esa es la tónica. Y esa es una variable fundamental en la gobernanza de la seguridad, porque lastimosamente el desempleo tiene relación directa con la informalidad, ¿sí? La informalidad se siente en los barrios, se siente también a nivel doméstico, la gente se siente a veces frustrada, eso lleva a la ansiedad. Y un factor muy importante, y Quito, me parece que desde el punto de vista del impacto socioeconómico, no tengo cifras actualizadas, pero me parece que la crisis económica se siente mucho más aguda en Quito, justamente por ser una sociedad de burocracia, ¿no? Y la economía se mueve en función de la burocracia, y cuando hay recortes en ese sector se siente mucho más aguda ahí, y un poco esa es una tónica muy compleja que le da características especiales a Quito. Me parece que desde el punto de vista del municipio, por ejemplo, una buena política productiva, recuperación económica, me parece fundamental. Yo no veo aquí articulaciones de esa índole, de otros espacios. Pero en el ámbito específicamente de la prevención del delito, que es lo que se le pide a los municipios, por ejemplo, acá hay una resolución que a mí lo usé en la decisión de la Corte Constitucional, que la Corte Constitucional, tengo entendido que el mes de septiembre, derogó, declarar inconstitucional el uso de la tasa de seguridad.
se declaró inconstitucional, dice, y ordena al gobierno autónomo descentralizado del municipio de Quito que en caso de que emita normativa que sustituya las normas declaradas inconstitucionales, la estoy leyendo literalmente, se plasmen los elementos esenciales de la tasa por servicios de seguridad ciudadana, guardando estricta observancia a los parámetros establecidos en la sentencia, esto es, que la tasa fijada por servicios de seguridad establezca un accionar estatal determinado. O sea, lo que están pidiéndole aquí al municipio es que si cobra una tasa, nos diga para qué sirve, qué va a aportar a la seguridad. Y eso es un gran dilema que tiene el municipio, porque realmente la tasa ahí es básicamente un fondito para financiar ciertas cositas aquí, pero realmente no se refleja en el accionar un aporte sustancial a la seguridad, y ahí hay que reinventarse. Esto es un proceso de reinvención de cuál es el accionar de Quito. Y eso, por ejemplo, en el ámbito del espacio público, un tema fundamental es el alumbrado público, ¿no? Vamos a ver nosotros cómo se está invirtiendo esa tasa en función de determinar zonas calientes, zonas donde realmente se identifican problemas de seguridad, que lo sabemos que existen. Por ejemplo, yo siempre decía, en el Parque La Carolina, siempre hay denuncias que el Parque La Carolina hay asaltos, etc. Bueno, hay que establecer un plan específico sobre esa zona de la ciudad para establecer mejoras, no solo en el ámbito policial, hay que establecer coordinaciones, pero también en el ámbito de prevención, iluminación, cámaras, etcétera, etcétera, ¿no? Otro elemento fundamental, ¿no? Que es la recuperación de espacios públicos, ¿no? Parques abandonados, por ejemplo. Ahí dicen que eso es costoso, bueno, hay que buscar mecanismos de financiamiento, pero hay que recuperar la ciudad. El entorno de la ciudad, el entorno urbanístico de la ciudad también influye mucho en la percepción de la seguridad y el sentido de abandono. Ese sentido de abandono trae también tendencia a la informalidad, y eso al final genera cadenas delincuenciales que un poco lo sentimos, como el microtráfico, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de acciones es lo que nosotros buscamos en el municipio, que realmente no se tiene mucha claridad. Por tanto, yo creo que sí estamos en un momento importante para establecer, de parte del gobierno central, una nueva iniciativa respecto a recuperar la seguridad de la ciudad, y de parte del municipio también generar un nivel adecuado de coordinación que nos permita generar una mejor gobernanza de este problema, que en los últimos años ha sido bastante alicaída, ¿no? Por la situación que hemos vivido. Doctor Pontón, no es que no se necesitan recursos, el caso de la tasa de seguridad, pero sí habría necesidad de un replanteamiento para ir determinando las urgentes necesidades. Usted ha citado el tema del alumbrado público, el tema de la organización puede ser barrial y la interacción con la policía. Se necesitan esos recursos, pero quizás estuvieron allí sin rendir los frutos para precisamente ir a las condiciones que permitan enfrentar la inseguridad. Claro, lo que le está pidiendo la Corte es básicamente eso, ¿no? Que existan los recursos, pero que apunten a objetivos específicos, porque aquí el apartado 3.3 dice que se establezcan mecanismos de medición de satisfacción de servicios prestados. Está clarito. O sea, tiene recursos, pero reoriéntelos. Tal cual usted ha venido gastando no es lo que se ha pedido, no es lo que se ha buscado, no cumple el fin, el propósito fundamental para el cual fue creado. Entonces, ahí básicamente eso es que el gobierno central, a través de su responsabilidad en el manejo de la seguridad, ¿no? Que es directa, ¿no? Invierta los recursos necesarios para proveer los servicios a la seguridad del país, a la ciudad, pero también el municipio de Quito, con los recursos que tiene, porque ojo, no una cosa es la tasa, otra cosa es el presupuesto de la Secretaría de Seguridad, que es otra cosa, haga las acciones necesarias complementarias para mejorar el problema de seguridad. Esto no se trata de que el uno deja hacer el otro y otro reemplaza, no. Aquí es una sumatoria de esfuerzos, ¿ya? Esa sumatoria de esfuerzos al final es lo que la gente busca. Entonces eso es un tema que hay que irlo rediseñando de entrada en la mentalidad de cómo se gestiona la política pública. Eso es lo que estoy planteando. Yo creo que esa es una oportunidad enorme que tiene actualmente el alcalde Guarderas para justamente generar un nuevo esquema de seguridad en la ciudad, ¿no? General Wagner Bravo, ¿cómo replantear esta gestión, como decía el doctor Daniel Pontón, que permita afrontar estos grandes desafíos que de alguna manera han contribuido para estos niveles de inseguridad y de crecimiento del delito? Miguel y quienes nos escuchan, primero permítame felicitarle a Giancarlo, porque desde mi percepción como militar en servicio pasivo cuando estaba en activo, uno piensa que no, la ciudadanía y los ecuatorianos no entienden lo que estaba haciendo el gobierno del señor, que no lo quiero nombrar porque ya tanto nombrarle como que le tenemos en la palestra pública.
y realmente se quiso desinstitucionalizar a todo el Ecuador. La única institución desde mi punto de vista que no llegó a hacerlo eso fue Fuerzas Armadas porque nos opusimos. Había hasta, nos querían poner comisarios para cumplir las supuestas disposiciones que ellos tenían. Y qué bueno que Gianca lo tome en cuenta porque ¿quiénes son los llamados a defender la institucionalidad del país? No son las Fuerzas Armadas, en este caso si hay un ataque a las Fuerzas Armadas o un ataque a la policía. Son los ciudadanos que se sirven de esa institución que está conformada no porque se le creó a los militares que hay que tener Fuerzas Armadas o a los policías que hay que tener policía. Es parte de la estructura del Estado. Es parte de lo que el Estado necesita para su convivencia y desarrollo. El artículo 3 de la Constitución habla claro que una de las funciones y responsabilidades del Estado como tal es una cultura de seguridad y un territorio de paz. El artículo 393, si no estoy mal, habla de la seguridad ciudadana, de todo ese engranaje que debe tener, de la seguridad humana, perdón, que tiene que tener para brindarle eso a los ecuatorianos. Y si para eso es necesario tener Fuerzas Armadas, tener Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, compañías de seguridad, estos cuerpos de los guardias metropolitanos o de los gobiernos seccionales, pues entonces hay que fortalecerlos. Pero no por un proyecto político que se sentía amenazado por sus acciones que a la final terminaron en la debacle que tenemos hoy los ecuatorianos, se atacaba, como le han dicho, lo ha dicho claramente Jean. Por eso yo le quiero felicitar a mi nombre y yo creo que a nombre de todos los miembros de las instituciones de seguridad, especialmente Fuerzas Armadas, por su posición. Porque ahí es donde debemos evaluar cuáles son las consecuencias que hoy día tenemos, como bien se lo ha dicho, porque fue un continuo ataque durante 15 años en donde si debilitamos esa institución que es fundamental, no para que existan Fuerzas Armadas, como muchos adeptos a ese gobierno lo siguen diciendo que para qué están las Fuerzas Armadas, sino porque son una necesidad real del Estado. Y al haberlo eso, creo que lo resistimos y eso es lo que tienen que hacer los ecuatorianos y eso lo pido. No solamente en el caso de Fuerzas Armadas. Si es necesario el Ministerio de Economía, de Inclusión Social y Económica, hay que defenderlo, hay que criticarlo, hay que dar ideas, hay que fortalecerlo, porque si es una institución que fue creada con un fin y que tiene que cumplirlo, pues entonces defendámoslo. Si hay que defender el Ministerio de Finanzas y Economía, pues defendámoslo. Si hay que defender los gobiernos autónomos descentralizados, defendámoslo. Si hay que defender a las Fuerzas Armadas, a la policía, para cumplir con el rol que queremos los ecuatorianos en la Constitución como un objetivo nacional permanente, un territorio de paz y una cultura de seguridad, pues entonces defendámoslo. No dejemos que las propias instituciones se defiendan. Y es por eso que tú nos has invitado hoy día, Miguel, a esta conversación, porque no estamos queriendo destruir al municipio de Quito. Lo que estamos queriendo decir es cómo logramos que a través del municipio de Quito, hoy con el nuevo alcalde, se pueda llegar a tener una ciudad, como yo digo, 24/7 que podamos vivir los ecuatorianos. Pero entonces tenemos que comenzar a cambiar. Yo creo que esta lucha política por la dirección del municipio sí ha causado un grave problema en los últimos 2 años. Y como bien lo dice Daniel, en los próximos 2 que le queda al señor alcalde actual, pues tiene que reivindicar el posicionamiento de la primera autoridad del cantón para poder llegar a lo que nosotros queremos. Pero también tenemos que tomar en cuenta de que no solamente el problema de seguridad está en las fuerzas del orden, en lo que yo ya había hablado, migración y todo eso. También está en la corrupción. Me dicen que hay un sistema que es una LOAE, que es el que permite que ciertas personas tengan un permiso para estar en el espacio público, en donde hay unas pequeñas carpas que tienen una autorización. Y por entonces, ¿por qué no autorizamos a todos? Si autorizamos a todos, quiere decir que no vamos a poder caminar los ciudadanos en la ciudad, en las aceras, y vamos a tener que ir por la calle con el peligro de que nos atropelle un vehículo. Entonces, se hicieron los centros comerciales del ahorro o los centros comerciales o las diferentes lugares en donde deben estar para un comercio formal. Ese comercio formal que debe de pasar de la informalidad a la formalidad nos va a permitir recursos, organización, gobernabilidad y muchas otras cosas más. También me dicen que hay unos permisos que se llaman PUCA y que no se los da a todo el mundo. ¿Será que ahí hay corrupción, señor alcalde? Tendríamos que entrar para que sean lo más transparentes posibles, de tal manera de que permitamos que todos los ecuatorianos puedan usar, como digo yo, el espacio público porque es nuestro. Yo lo tengo que utilizar.
Pero si está ocupado por todo lo que hemos hablado, entonces realmente no va a haber una real gobernabilidad y convivencia pacífica. Tú decías, Miguel, tenemos que crear una cultura de seguridad, pero eso no quiere decir que nos amurallemos. Eso no quiere decir que le veamos al policía como el enemigo. Ahí en medio, indirectamente, en el octubre del 2019, se destruyeron las UPC, que bien lo dice, creo que Daniel o Jean, se destruyeron las UPC, se destruyeron con intencionalidad. Y los recursos de los ecuatorianos que se pusieron a base de nuestros impuestos para construir eso, ¿dónde están? Entonces, si hay parece que las cosas suceden porque alguien estuvo exaltado en octubre de 2019, pongo el ejemplo, había una intencionalidad de destruir la gobernabilidad que tiene no solamente la ciudad de Quito, sino todo el país. Entonces, ahí llega en un determinado momento en que permitimos que al debilitar las instituciones vayan poco a poco entrando el crimen, el lavado de dinero, la delincuencia común, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un acuerdo que hay un nacional de urbanistas de las ciudades y que nos dice que el 55% de la ciudadanía del mundo vive ahora en la parte urbana y que para el 2050 va a ser el 68%. Quiere decir que de los 3 millones de ecuatorianos, de lo que yo estaba viendo, más o menos que hay, creo, porque el último censo es del año 2010, la mitad está en área urbana. Si nos están diciendo que ya no van a ser 1,5 millones en 20 o 30 años, vamos a ser posiblemente 4 millones, y que los 3 millones vamos a vivir en el área urbana, entonces quiere decir que hay que pedirle al alcalde que haga una urbanización de la ciudad que sea sostenible, que tenga una resiliencia para poder enfrentar lo que se está hablando aquí de la ciberseguridad y toda la nueva era que estamos viviendo, que nos permita tener una ciudad gobernable. Y para tener una ciudad gobernable tiene que estar planificada. Y en la planificación tiene que entrar la iluminación, los parques, los centros comerciales, la informalidad y todo eso, que a la final nos está dando un nivel de seguridad adecuado. Que a eso le sumamos las entidades de seguridad. Me decían que en este momento hay como 1.500 en este órgano de los metropolitanos de control y que posiblemente necesitamos 3.000. Si la policía maneja un policía por cada 1.000 habitantes, creo que es, o 3.000 habitantes, no recuerdo muy bien, entonces también hagamos ese análisis, pero hagamos una relación entre todos. Que ese plan de seguridad no sea solamente consensuado en la alcaldía, que hay un derecho de la coordinación interinstitucional. El presidente creó estos gabinetes sectoriales y tiene algunos gabinetes sectoriales en este decreto 2 en 6. Y no le pone a la seguridad, no le pone a la policía, no le pone a las Fuerzas Armadas como un eje transversal en el concepto de seguridad y desarrollo, que es a donde deberíamos nosotros llevar todo este proceso. ¿Para qué? Para que en lo que sucede en Fuerzas Armadas y en la policía, que también se ha hablado en este momento, son los recursos. A las Fuerzas Armadas hay que darles el mando, hay que darles la misión y fundamentalmente hay que darles los medios. Si nosotros comenzamos a dejarles a los gobiernos autónomos descentralizados que den los medios a la policía y a las Fuerzas Armadas, quiere decir que el gobierno se está desatendiendo de su función principal de organizar y tener fortalecidas esas instituciones que en este caso nos van a proporcionar la seguridad. Y si no hay una coordinación entre el Estado central con el gobierno autónomo va a dar unos medios, el gobierno del Estado va a dar otros medios y a la final no se está haciendo un complejo de que todos concluyamos, nos concentremos para poder brindarnos seguridad. En eso, la política que tiene que tener el gobierno, que está claro, el presidente lo ha dicho, lucha frontal, dijo inicialmente al COVID, logramos vacunarnos. Ahora ha dicho lucha frontal con esto del sistema penitenciario al crimen organizado. Entonces eso tiene que irse decantando hasta los barrios. Ahora, ¿qué hacemos los barrios? Tenemos la policía comunitaria, nos hemos organizado con alarmas, nos tenemos que cuidar los ecuatorianos, artículo 77, si no estoy mal, de la Constitución, todos somos responsables de la seguridad, pero fundamentalmente este observatorio que lo decía Daniel, que existía hace mucho tiempo, no estaba para criticar, estaba para
en su defecto, analizar, evaluar y decirle que él estaba fallando, en este caso al Distrito Metropolitano de Quito, en cuanto a seguridad. Entonces yo creo que la ciudadanía tenemos que ponernos de pie y buscar, como bien se lo ha dicho, el control de la migración, el control de la informalidad, el permitir el espacio público. Es decir, tiene que haber un gran consenso de todos los ecuatorianos interinstitucionalmente en que podamos llegar a brindar las normas de seguridad, de convivencia y de gobernabilidad que necesitamos. Para eso, el último recurso, Miguel, son policía y fuerzas armadas. Porque siempre que hay problemas de inseguridad hablamos policía y fuerzas armadas, cuando ese debería ser el último recurso. Deberíamos haber evaluado qué se ha hecho en cada nivel para crear una cultura de seguridad local, barrial, familiar y nacional, que nos permita como ecuatorianos utilizar el último recurso, la fuerza, para lograr una buena convivencia y un nivel de seguridad adecuado. Yo creo que hoy el alcalde, como se ha dicho, le faltan 2 años, debe tener este plan de seguridad que lo presentó en octubre, que se lo debe evaluar. Ayudemos los ecuatorianos desde la academia, le pido a Daniel, desde la parte de los medios de comunicación, allá, evaluemos eso y vayamos haciendo propositivamente a las autoridades qué es lo que deberían hacer y vayamos todos creándonos un nivel de cultura de seguridad bueno. Hoy hay las redes sociales, los medios de comunicación que cualquier noticia, buena o mala, se lo difunde, pero yo no he visto mucho en el plan del municipio y del gobierno en que vayamos realmente creando una cultura, Claro, que vayamos a los ecuatorianos empoderándonos de esta objetivo nacional permanente que es brindarnos seguridad. Claro, Agradezco otra vez a Jan por su preocupación en lo que le estaba pasando a Fuerzas Armadas. claro, esto pasa por lo que decía Daniel Pontón, también parte de una planificación, parte de una organización, parte de una prevención, pero también hay experiencias en la región y pudiera citar el caso de Medellín, que se volvió una ciudad sostenible, resiliente, que logró el empoderamiento de los ciudadanos con esos altos niveles de violencia y de narcotráfico que tuvo. En el caso de Quito, Jan, ¿cómo acometer para que haya, por un lado, ese empoderamiento frente a los problemas y, por otro, la responsabilidad que tiene que asumir el Estado, que tiene que asumir las instituciones, tanto nacionales cuanto el gobierno local? Muchas gracias, Miguel. Y bueno, gracias, general, por sus felicitaciones. Yo nada más lo que hago es recordar algo de la historia. La historia no miente y eso sucedió. Es más, mire, antes de contestar la consulta que me ha hecho Miguel, hay un libro muy interesante que en el clímax de la persecución a gente que combatió la delincuencia, ¿no? Se atrevieron a publicar un libro, que yo tengo uno, es este, lo recibí de las manos del general Vaca, Edgar Vaca, Edgar Vaca, que ya falleció en Estados Unidos. Aquí es, correcto, general fallecido. De las manos de él recibí este texto en el día del lanzamiento, todavía lo conservo, obviamente, y aquí está, digamos, lo que sería, digamos, los hechos. Aquí guardan los hechos de algunas de las personas que incluso manejaron la política de nuestro país, ¿no? Los asesinatos, los robos, ¿no? Digamos, Jan, y la ideología de por medio. Jan, si me permite, a propósito que ese libro lo tengo y lo he leído y releído, usted sabe que muchos de los que combatieron eso hasta el día de hoy están procesados judicialmente con juicios que no se cierran precisamente desde el otro lado contra quienes combatieron esos hechos al margen de la ley. Por supuesto, como decía, algunos de los que manejaron la política ecuatoriana están en este libro y algunos están prófugos. Entonces, esa calidad de políticos, entre comillas, eran los que estaban manejando precisamente el tema de seguridad. Los que fueron reducidos y perseguidos legalmente por sus actos terroristas, según este libro redactado por altos generales de la policía perseguidos en el Corregio. Entonces, gracias, general. Bueno, ahora, hacia el futuro, ¿qué se puede hacer? Bueno, mano abierta del gobierno y del municipio para el tema social,
pero puños cerrados para la delincuencia, el narcotráfico y la corrupción. Eso es lo que se les puede pedir. Hay que echar mano de gente como el doctor Pontón, como el general Bravo, y hay, como decía hace un momento, muchos otros especialistas, porque las soluciones de antes, ya sí estoy de acuerdo con el doctor Pontón, no pueden aplicarse 100% o ser una copia de lo de antes, ¿no? O sea, digamos, la ciudad ha cambiado, la tecnología también nos ha cambiado, y la tecnología también puede servir mucho para perseguir el delito. Entonces necesitamos tecnología en Quito, ¿no? Es decir, no solamente cámaras, ¿no? Sino también que intervengan legalmente a las mafias, ¿no? Es decir, lo que se utilizaba para perseguir a los académicos, a los activistas, a los periodistas, de intervenirles el teléfono, filmarlos, ponerles cámaras frente a la casa, eso que se utilice, pero para perseguir a la delincuencia, que eso es lo que quiere la ciudadanía. Lo que quiere es paz, lo que quiere es seguir trabajando, quiere seguir produciendo y por supuesto que necesita más recursos. Para el próximo año el municipio ha anunciado que entregará un poco más de $1 millón para la policía. Bueno, ese dinero, obviamente, con transparencia, en contratación y todo esto, pues creo que se va a ver. O sea, mucha gente le está calificando a esta alcaldía de transición. Yo no creo que esta es una alcaldía de transición. O sea, es lo que quiere un poco elevar por lo menos la ejecución del gasto del 35% que dejó el alcalde Yunda, luego de poco de meses, al 70% en menos de 2 meses. Es decir, está trabajando este municipio y eso es bueno, se ve en la ejecución de gasto. Para el próximo año no veremos una ciudad como la que teníamos con Jorge Yunda. Entonces, no es de transición, es casi de reconstrucción. La transición llegará luego, tal vez de los 2 años. Eso es lo que creo yo. Entonces, sí, hay que juntarse por las ciudades más, ahora que estamos celebrando los 487 años de fundación de nuestra capital. Es importante tocar este tema, es importante reflexionar, es importante que en los barrios también reflexionen sobre el tema de seguridad. No es cuestión solamente de levantar muros, no podemos seguir encerrándonos, no es cuestión de armar un grupo de ciudadanos con palos a patrullar las calles, no es así. Hay que apropiarse de nuevo, hay que apropiarse con cultura, con parques, con recreación, con iluminación, como decía. Parece una cosa que no importa, pero en la noche hay una gran diferencia entre una calle iluminada y una calle que está totalmente a oscuras. Entonces, eso hay que cambiar y para eso estoy absolutamente de acuerdo con el general. Tenemos que juntarnos todos, Miguel. Bien, muchas gracias por el aporte en medio de estas fiestas de Quito. Analizar uno de los problemas fundamentales, como es la organización para enfrentar la inseguridad, que sigue siendo un problema a resolverse en la capital de todos los ecuatorianos. Muchas gracias al académico Daniel Pontón, al general Wagner Bravo y al periodista Jen Cano por su aporte. Muy buen día. Buenos días. Muchas gracias. 8:12 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria en la revista de Opinión Democracia y ya volvemos para hablar sobre la renovación de la Corte Constitucional, el papel de esta institución de última instancia en el control constitucional, de acuerdo con el esquema que vive el Ecuador desde el año 2008, con la Constitución de Montecristi. Invitados el constitucionalista doctor Rafael Ollarte y los académicos Claudia Flavia Storini y Diego Paredes. Mi Quito tiene un sol grande y las noches estrelladas. Mi Quito tiene un sol grande.